Bienvenidos a mi canal, donde siempre les traigo las mejores recomendaciones para sus maratones de fin de semana, o de entre semana, no juzgo a nadie. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de drama, romance, intriga y pasiones desbordantes, un mundo que quizás no sea tan familiar para algunos, pero que está conquistando corazones a nivel global, las series turcas. Sí, esas producciones llenas de paisajes increíbles, personajes complejos y tramas que te hacen desvelarte por saber qué va a pasar. En este vídeo quiero presentarles a algunos de los escritores turcos más talentosos y las series adictivas que han creado, esas que te dejarán pegado a la pantalla y con ganas de más. Prepárense para apuntar nombres, porque después de esto, su lista de series pendientes va a crecer considerablemente. Y si ya son fans de las series turcas, genial. Espero que encuentren alguna joya escondida en esta lista. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que comparto, se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguna de mis recomendaciones, reseñas y análisis sobre el mundo del cine y la televisión. Además, denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a descubrir a estos escritores y sus series imperdibles. Empezamos con una de las figuras más destacadas del panorama actual, ***Isyorenk, ***. Ella es una guionista y escritora súper reconocida por su habilidad para crear personajes femeninos fuertes y complejos, y por abordar temas sociales importantes en sus historias. Seguramente han escuchado hablar de ***Aşk Memnu, o Amor Prohibido, una adaptación moderna de una novela clásica turca. Esta serie es un drama romántico que causó furor en Turquía y en muchos países de Latinoamérica. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo mucho mayor que ella, Adnan. Pero la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce al sobrino de Adnan, Belul, y entre ellos surge una atracción irresistible. La serie explora temas como el amor, la traición, la ambición y las convenciones sociales, y está llena de momentos intensos y giros inesperados. Aşk Memnu no solo es un culebrón, sino una exploración profunda de la psique humana, de las presiones sociales y de las consecuencias de las decisiones que tomamos en busca de la felicidad, aunque sea por caminos prohibidos. Biter, interpretada magistralmente, se convierte en un personaje trágico que despierta tanto la simpatía como el rechazo del espectador. Su lucha interna entre el deseo y la moralidad, entre la comodidad y la pasión, es el motor principal de la trama. Belul, por su parte, es un personaje complejo, un joven inmaduro y hedonista que se deja llevar por sus impulsos sin medir las consecuencias. La relación entre Biter y Belul es un torbellino de emociones que arrastra a todos los que los rodean. Adnan, el esposo de Biter, es un hombre bueno y noble, pero ciego ante la realidad que lo rodea. Su amor por Biter es sincero, pero su incapacidad para comprenderla y para satisfacer sus necesidades emocionales lo convierte en una figura patética. Los personajes secundarios también tienen un papel importante en la trama, como Firdevs, la madre de Biter, una mujer ambiciosa y manipuladora que busca su propio beneficio a costa de los demás, o la criada Besir, testigo silencioso de los secretos y las pasiones que se esconden en la mansión. La serie está ambientada en una mansión lujosa a orillas del Bósforo, un escenario que refleja la opulencia y el elitismo de la sociedad turca. La fotografía es impecable, con una iluminación que realza la belleza de los paisajes y de los personajes. La banda sonora es emotiva y acompaña a la perfección los momentos más dramáticos de la historia. Si les gustan las historias de amor prohibido y los dramas familiares, Aşk Memnu es una serie que no se pueden perder. Es un clásico moderno que ha marcado un antes y un después en la televisión turca y que sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. Otra serie escrita por Isyorenk que vale la pena mencionar es ***Fatmagulun Sukune. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie es mucho más que un simple drama romántico, es una denuncia social muy poderosa. La historia sigue a Fatmagul, una joven inocente que es brutalmente agredida. Después de la agresión, se ve obligada a casarse con uno de sus agresores, Kerim, para salvar su honor. La serie explora el trauma de Fatmagul, su lucha por reconstruir su vida y la búsqueda de justicia. Fatmagulun Sukune es una serie muy emotiva y conmovedora que aborda temas como la violación, el estigma social y la importancia del apoyo y la solidaridad.
Es una serie que te hace reflexionar y que te dejará pensando en ella durante mucho tiempo. La actuación de Beren Saat como Fatmagul es simplemente magistral. La serie no se centra únicamente en la víctima, sino que también explora la complejidad de los agresores, mostrando sus motivaciones y sus remordimientos. Kerim, el personaje interpretado por Engin Akyurek, es uno de los agresores que se arrepiente de lo que hizo y que lucha por redimirse. Su relación con Fatmagul es inicialmente de odio y desconfianza, pero con el tiempo se transforma en una relación de amor y respeto. La serie muestra el proceso de sanación de Fatmagul, su lucha por superar el trauma y por recuperar su dignidad. También muestra la importancia del apoyo familiar y de la comunidad para ayudar a las víctimas de violación. Fatmagul Unsukune fue una serie muy controvertida en Turquía, ya que abordaba un tema tabú y ponía en evidencia la falta de justicia y la impunidad que existe en muchos casos de violación. Sin embargo, la serie también fue muy elogiada por su valentía y por su capacidad para generar debate y conciencia sobre este problema social. Es una serie que te remueve por dentro, que te hace cuestionar tus propias creencias y prejuicios y que te inspira a luchar por un mundo más justo y equitativo. La serie ha sido transmitida en muchos países de Latinoamérica, donde ha tenido un gran éxito de audiencia y ha generado un importante impacto social. Es una serie que no te dejará indiferente y que te acompañará durante mucho tiempo después de haberla visto. Siguiendo con los grandes nombres, tenemos a *Ayyap***, que más que un escritor individual, es una productora que se ha convertido en sinónimo de calidad y éxito en la televisión turca. Detrás de Ayyap hay un equipo de escritores talentosos que han creado algunas de las series más populares de los últimos años. Entre ellas destaca **Kara para Ask***, o **Dinero sucio y amor***. Esta serie combina elementos de drama policial y romance y cuenta la historia de Omer, un policía que investiga el asesinato de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas que se ve involucrada en una red de lavado de dinero. Omer y Elif se unen para descubrir la verdad detrás de los asesinatos y limpiar sus nombres, pero en el camino se enamoran. Kara para Ask es una serie llena de acción, suspense y romance con una trama muy bien elaborada y personajes carismáticos. La química entre los protagonistas Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es innegable. Kara para Ask se destaca por su ritmo trepidante y por la forma en que entrelaza las historias de amor y de crimen. La investigación del asesinato de la prometida de Omer lo lleva a descubrir una red de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno y a empresarios poderosos. Elif, por su parte, se ve obligada a colaborar con la policía para proteger a su familia y para limpiar el nombre de su padre, quien ha sido acusado injustamente de lavado de dinero. La relación entre Omer y Elif es inicialmente tensa y desconfiada, pero con el tiempo se transforma en una relación de amor y respeto mutuo. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad vibrante y cosmopolita que sirve como telón de fondo perfecto para la historia. La fotografía es impecable con una iluminación que realza la belleza de los paisajes y de los personajes. La banda sonora es emotiva y acompaña a la perfección los momentos más dramáticos de la historia. Los personajes secundarios también tienen un papel importante en la trama, como Pelin, la compañera de Omer en la policía, una mujer inteligente y valiente que lo ayuda a resolver los casos, o Hüseyin, el hermano mayor de Omer, un hombre ambicioso y corrupto que está involucrado en la red de crimen. Kara para Ask es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final, con giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Es una serie que te engancha por su trama adictiva y por sus personajes carismáticos. Otra serie producida por Ayyap que ha conquistado al público internacional es *Cesur Beguzel, o Valiente y hermosa ***. Esta serie es un drama romántico con un toque de misterio, que cuenta la historia de Cesur, un hombre misterioso que regresa a su pueblo natal para vengarse de Tahsin Korluda, un hombre poderoso y corrupto que es responsable de la muerte de su padre. En el pueblo Cesur conoce a Suan, la hija de Tahsin, y entre ellos surge una atracción irresistible. Cesur Beguzel es una serie llena de intriga, romance y secretos familiares, con una trama que te mantiene al borde del asiento. La serie destaca por sus paisajes impresionantes y su banda sonora envolvente. Además, las actuaciones de Kwan Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün son espectaculares. La serie se desarrolla en un entorno rural, con paisajes impresionantes de campos de trigo y viñedos. La mansión de la familia Korluda es el centro de poder y de intrigas, un lugar donde se esconden secretos y se traman venganzas.
Cesur, el protagonista, es un hombre inteligente y carismático que llega al pueblo con una identidad falsa y que poco a poco va ganándose la confianza de los habitantes. Su objetivo principal es desenmascarar a Tassin Corluda y vengar la muerte de su padre, pero sus planes se complican cuando se enamora de Swan, la hija de su enemigo. La relación entre Cesur y Swan es un juego de seducción y de manipulación, una lucha entre el amor y el odio. Swan es una mujer independiente y fuerte que no se deja engañar fácilmente por Cesur, pero que se siente atraída por su misterio y por su encanto. La serie está llena de giros inesperados y de revelaciones sorprendentes que mantienen al espectador enganchado hasta el final. Los personajes secundarios también tienen un papel importante en la trama, como Coran, el hijo mayor de Tassin, un hombre débil y manipulable que está enamorado de Swan, o Kaide, la esposa de Coran, una mujer ambiciosa y despiadada que busca su propio beneficio. Cesur B. Guzel es una serie que combina elementos de drama romántico, de thriller y de suspense, con una trama muy bien construida y personajes complejos. Es una serie que te transporta a un mundo de pasiones desbordantes y de secretos inconfesables. Cambiando un poco de género pero sin perder la calidad, tenemos a *Hilal Saral *, una directora y productora que ha dejado su huella en la televisión turca con series como *Kurt Seyit ve Sura o Kurt Seyit y Sura *. Esta serie es un drama histórico basado en una novela de Nermin Bezmen, que cuenta la historia de amor entre Kurt Seyit, un teniente turco de origen crimeo, y Sura, una joven aristócrata rusa, durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Kurt Seyit ve Sura es una serie épica y romántica, llena de paisajes impresionantes y vestuarios lujosos. La serie explora temas como el amor, la guerra, la pérdida y la identidad, y está llena de momentos emotivos y conmovedores. Es una serie que te transporta a otra época y que te hace sentir parte de la historia. Las actuaciones de Kwan Tatltu y Farah Zeynep Abdullah son muy convincentes. La serie se desarrolla en un contexto histórico convulso con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa como telón de fondo. Kurt Seyit y Sura se conocen en San Petersburgo en un baile de la alta sociedad y se enamoran a primera vista. Su amor es un amor prohibido, ya que pertenecen a mundos diferentes y están separados por la guerra y la política. La serie muestra las dificultades que enfrentan Kurt Seyit y Sura para estar juntos, las pruebas que deben superar y los sacrificios que deben hacer. También muestra la decadencia de la aristocracia rusa y el auge del comunismo, así como las consecuencias de la guerra en la vida de las personas. Kurt Seyit ve Sura es una serie que destaca por su producción impecable, con una recreación fiel de la época y unos vestuarios lujosos. La fotografía es impresionante con una iluminación que realza la belleza de los paisajes y de los personajes. La banda sonora es emotiva y acompaña a la perfección los momentos más dramáticos de la historia. La serie fue filmada en Turquía, Rusia y Ucrania, lo que le da un toque de autenticidad y de realismo. Kurt Seyit ve Sura es una serie que te conmueve por su historia de amor épica y por su retrato de una época turbulenta. Es una serie que te hace reflexionar sobre el valor del amor, la importancia de la identidad y las consecuencias de la guerra. Ahora, si buscan algo más moderno y juvenil, les recomiendo Medcezir, una serie que adapta libremente la famosa serie estadounidense DOC. Aunque no puedo atribuir la serie a un único escritor, ya que es un esfuerzo colaborativo, merece una mención por su popularidad y el impacto que tuvo en el público joven. Medcezir cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por un abogado rico, Selim. Yaman se traslada a vivir a una mansión en una zona exclusiva y se enamora de Mira, una chica popular y problemática. Medcezir es una serie llena de drama, romance y conflictos adolescentes, con una trama que engancha desde el principio. La serie aborda temas como la amistad, el amor, la clase social y la búsqueda de la identidad. Las actuaciones de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya catapultaron sus carreras. Medcezir se centra en la vida de los adolescentes de la alta sociedad turca, en sus problemas y en sus aspiraciones. Yaman, el protagonista, es un joven inteligente y rebelde que lucha por superar su pasado y por construir un futuro mejor. Mira, la chica de la que se enamora, es una joven atractiva y popular que sufre de una enfermedad que la obliga a tomar decisiones difíciles. La serie muestra las diferencias entre los ricos y los pobres, las injusticias sociales y los prejuicios que existen en la sociedad turca. También muestra la importancia de la amistad, el valor del amor y la necesidad de encontrar la propia identidad.
Medcezir es una serie que destaca por su ritmo dinámico, por su banda sonora pegadiza y por sus personajes carismáticos. La serie fue un éxito de audiencia en Turquía y en muchos otros países, y catapultó las carreras de sus protagonistas. Medcezir es una serie que te engancha por su trama adictiva y por sus personajes entrañables. Es una serie que te hace recordar tus propios años de adolescencia y que te hace reflexionar sobre los problemas que enfrentan los jóvenes en la sociedad actual. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar a *Semar Genekon *. Ella es una guionista prolífica y talentosa que ha escrito numerosas series exitosas, demostrando su versatilidad en diferentes géneros. Una de sus series más recientes y aclamadas es *Yark, *o Familia de Honor, *. Esta serie es un thriller judicial que te atrapa desde el primer episodio. La historia sigue a Ilgaz, un fiscal íntegro y recto, y a Ceylin, una abogada apasionada y rebelde, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los afecta personalmente. Yark es una serie llena de suspense, giros inesperados y dilemas morales, con una trama muy bien construida y personajes complejos. La serie explora temas como la justicia, la venganza, la corrupción y la importancia de la familia. Las actuaciones de Kaan Urgankolu y Pınar Deniz son sobresalientes. Yark se adentra en el mundo del sistema judicial turco, mostrando sus fortalezas y sus debilidades. Ilgaz y Ceylin son dos personajes opuestos que se complementan entre sí. Ilgaz es un hombre recto y justo que cree en la ley, mientras que Ceylin es una mujer impulsiva y rebelde que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para defender a sus clientes. La serie muestra cómo Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que los afecta personalmente. La investigación los lleva a descubrir una red de corrupción que involucra a policías, jueces y políticos. La serie está llena de giros inesperados y de revelaciones sorprendentes que mantienen al espectador enganchado hasta el final. Los personajes secundarios también tienen un papel importante en la trama, como Eren, el jefe de policía que es amigo de Ilgaz, o Gul, la hermana menor de Ceylin, que se ve involucrada en el caso de asesinato. Yark es una serie que te hace reflexionar sobre la justicia, la venganza y la importancia de la familia. Es una serie que te atrapa por su trama adictiva y por sus personajes complejos. Y hasta aquí llegamos con nuestras recomendaciones de escritores turcos y series adictivas. Espero que hayan tomado nota de todas las series que les mencioné y que estén listos para empezar a verlas. Les aseguro que no se arrepentirán, porque las series turcas tienen algo especial que te atrapa y te hace querer ver más. Recapitulando brevemente, hablamos de Isyorenk y sus dramas intensos como Aşk Memnu y la impactante Fatma Gül'ün Suçu. Exploramos las producciones de Ayapm con sus thrillers románticos como Kara para Aşk y El misterio de Cesur Begüzel. Nos sumergimos en la épica historia de Kurt Seyit Besura, dirigida por Hilal Saral, y disfrutamos del drama juvenil de Medcezir. Finalmente destacamos el thriller judicial Yark, escrito por la talentosa Semar Genekon. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido útil para descubrir nuevas series que los enganchen. De verdad espero que les den una oportunidad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otros escritores turcos me recomendarían? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus gustos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de seguir trayéndoles contenido de calidad. Activen la campanita para no perderse mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.